Bien, buenos días, queridos hermanos y amigos. Hemos tenido una escuela sabática excelente, exquisita, instructiva, de bendición, y ahora bien, toca el momento pues, de meditar en la palabra del Señor, en el sermón de esta mañana. Vamos, si os parece, a hacerlo primero pidiendo la dirección del Espíritu Santo en oración. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, Señor, te agradecemos porque nos vas guardando regularmente. Las semanas van pasando, los sábados se van tocando uno con otro. Y bueno, eso nos gusta porque podemos estar aquí con los hermanos alabándote y nos gozamos en estudiar tu palabra. Señor, en esos momentos te rogamos que tu Espíritu tome posesión de mi persona para que sean tus palabras las que salgan de mis labios y también tome posesión de cada mente para que ahora no divague en las cosas cotidianas de la vida, sino que estemos atentos a estas palabras, que aunque son sencillas, pero son palabras que sin duda alguna nos pueden ayudar mucho a cada uno. Señor, te rogamos pues que tu paz quede aquí con nosotros, que nos prepares para este servicio de adoración y, Señor, que estés con todos aquellos que se reúnen en diferentes partes del mundo, sobre todo con los hermanos que siguen el ministerio. Señor, que tu bendición esté con cada uno de ellos. En nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues reitero, bienvenidos todos. Los que estáis aquí en la sala, bienvenidos también los hermanos que se encuentran en sus hogares, reunidos, tal vez uno solo, tal vez varios, no sabemos. Bienvenidos todos a este sábado y a este programa que tenemos en el ministerio, tanto en la escuela sabática como ahora en el sermón. Bien, hoy, pues según el calendario hecho, hoy me ha tocado a mí. Y bueno, pues vamos a proseguir con el libro que estamos estudiando de Esther, que aunque bien, como yo decía en la oración, es un tema de todos prácticamente conocido, pero está bien a veces redundar en las historias bíblicas, porque siempre podemos sacar lecciones para nosotros. Hoy yo creo que podemos también tomar ese ejemplo y sacar lecciones, ¿verdad? En primer lugar, bueno, es el capítulo 7, por lo tanto nos quedarán solo 3 capítulos, aunque el último es muy cortito, apenas unos versículos. Pero bueno, procederemos a desarrollarlo de otra manera para que sea enriquecedor. Vamos, en primer lugar, como ya hicimos anteriormente, ¿sí? Ah, bien, gracias. Muchas gracias. Hará falta, seguro. En primer lugar, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a lo que hasta aquí hemos venido estudiando, desde el capítulo 1. Diréis, caramba, qué pesado es José. Bueno, es que esto lo hago incluso para mí mismo, porque mi memoria no es la que era, y a veces hasta tengo que recordar yo lo que hasta ahora he presentado. Entonces, vimos que en el capítulo 1, el rey Asuero dice que manda llamar a la reina Vasti, ¿verdad? En un convite que él tenía, en el cual se bebió mucho vino, el hombre estaba pues alegre por el vino, y hizo llamar a la reina, puesto que ella era hermosa, para que fuera pues bueno, la contemplación de todos los invitados, ¿no? Entonces ella, viendo la situación de cómo estaba el rey, dijo pues no voy a ir, ¿no? Y se negó. Entonces, claro, eso ocasionó que en el capítulo 2 se hiciese un llamado a buscar doncellas en todo el reino para escoger una que tomase el lugar de aquella que ya había sido desechada como reina. Es decir, Vasti ya no sería más reina. Entonces, el capítulo 3, bueno, el capítulo 2 incluso nos menciona que hubo una conspiración contra el rey que el mismo Mardoqueo, digamos, declaró, y gracias a esa conspiración el rey conservó la vida, y aquellos que querían quitarle la suya fueron ejecutados, ¿no? Eso lo vimos que tuvo un reflejo en el capítulo 6 que estudiamos últimamente, ya hace como 5 semanas, si no recuerdo mal. Muy bien, el capítulo 3, aquí interviene otro personaje en la historia de Esther, que es Amán.
Este hombre, ya dijimos que era descendiente de aquellos amalecitas, ¿verdad? Amalecitas, ¿verdad? ¿Eran? Sí, ¿eh? Que lucharon contra Israel allá en el desierto, y bueno, el Señor dijo, tenéis que raer de la tierra a este pueblo, porque sin duda alguna era un pueblo malvado. Claro, Amán era descendiente de ellos. Entonces él se entera que ese tal Mardoqueo, que es el que reveló esa conspiración, es judío. Y hay un problema, y es que cada vez que Amán pasa por delante de Mardoqueo, ¿qué sucede? Todo el mundo se inclinaba ante él, pero Mardoqueo no lo hacía, y eso a él le carcomía. Y además era un judío. Pues entonces decide hablar con el rey y comentarle que, bueno, que parece ser que hay un pueblo que es rebelde a las leyes del reino, y que al reino no le interesa que sigan ahí, que los tiene que sacar de en medio. Y entonces se hace un decreto que será ejecutado el día 13 del 12º mes. Y aquí hablamos acerca del 13, ese número que ha utilizado tanto el Vaticano como la masonería, etcétera, etcétera, ¿verdad? No viene de ahora, eso ya viene ya de muchos miles de años atrás. Entonces, el capítulo 4, Esther dice que promete interceder por su pueblo para que no sea aniquilado, aunque su vida corra peligro. Por eso es aquel hecho que él dice, pues yo me presentaré ante el rey y si perezco, pues que perezca. Porque ella al primero quería negarse a hacer eso, pero Mardoqueo le dice, no creas que tú vas a escapar, tú también eres judía. Y claro, ella al verse ya entre espada y pared, piensa, pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ella pues decide interceder por el pueblo. Entonces, el capítulo 5 vimos cómo Esther invita al rey Asuero y a Amán a un banquete. Durante el mismo, vuelve a invitarles a un segundo banquete, en el cual ella dice pues que revelará ese pedido que tiene hacia el rey, que el rey estaba ansioso por saber qué pedido sería, ¿no? Pero, bueno, ella dice, en el segundo lo revelaré, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuevamente Mardoqueo sale del banquete, Amán sale del banquete, se encuentra otra vez a Mardoqueo y la misma cena. Mardoqueo pasa de él absolutamente. Y entonces él llega a su casa, ¿verdad? Enfadado, porque dice, mira, todo el mundo me reverencia, hasta la reina Esther, que me ha invitado a un banquete, pero paso delante de Mardoqueo y no hay forma, no hay forma. Y entonces, ¿qué le sugieren en casa? Tanto los adivinos que él tiene como su esposa, haz una horca de 50 codos y cuélgale en ella y te desharás de Mardoqueo. Y en el capítulo 6 vimos cómo la escena cambia de tal modo como el Señor guía las cosas, ¿verdad? Dice que el rey no puede dormir y pide el libro de las crónicas del reino. Y en ese libro le encuentra que Mardoqueo, en una ocasión, que era el capítulo 2, denunció una conspiración contra él. Y el rey le pregunta, ¿qué se hizo por Mardoqueo? Dice, nada, no se hizo nada. Bueno, quería solucionar ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Amán, en su deseo de deshacerse de Mardoqueo, a primera hora de la mañana ya estaba allí en el patio, porque quería tener la primera entrevista con el rey. Entonces el rey pregunta, ¿quién está en el patio? Dice, pues está Amán, pues que pase. Y Amán entra, ¿verdad? Y el rey le pregunta, ¿qué se puede hacer al hombre que el rey quiere honorar? Claro, y él entonces, pues, ¿a quién va a querer el rey honorar sino a mí, ¿no? Que soy el primer ministro? Y entonces empieza a decir que se tomen las ropas reales, el caballo del rey, y se haga viajar ese hombre por la plaza de la ciudad y que se proclame ante él, así se hará a todo aquel que sea fiel al rey, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues haz eso con Mardoqueo. Qué chasco, ¿verdad? Toda la gloria que en principio quería que iba a ser para él, tiene que dársela a su enemigo Mardoqueo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Él, avergonzado, pasea a Mardoqueo por la plaza, luego termina todo, cabizbajo llega a su casa, ¿verdad?
¿Y qué le dicen en su casa? Dice, amigo, dice, has empezado a caer ante él, no vas a prosperar, vas a caer. Y en ese momento es cuando llegan los emisarios de la reina. ¿Seguimos entonces? Muy bien, pues estábamos haciendo un resumen, ¿verdad?, de los capítulos que hasta ahora hemos estudiado, llegando al capítulo 6, en el cual decíamos que viendo cómo le habían ido las cosas de mal a Amán, su familia le pronostican, y esos adivinos que él tenía, pues que va a caer ante Mardoqueo. Y en ese momento pues llegan los emisarios a buscarle para ese segundo convite, en el cual la reina va a declarar al rey que es el pedido que tiene, que el rey está ahí, que será, como un crío, ¿verdad? Muy bien, pues el capítulo 7 comienza de esta forma. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y usaremos el comentario bíblico para ver qué es lo que nos dice al respecto. Dice al banquete, que es a beber con, en los festines persas se comía relativamente poco, alimento sólido. Mayormente bebían y comían manjares que nosotros llamaríamos postres. Bueno, para mí un postre pues sería, no sé, lo cotidiano, ¿no? Unas uvas, una manzana, no sé ellos si irían así, no sé, más bien comerían una buena pierna de cordero y cosas de estas, supongo, pero bueno, es lo que dice el comentario, ¿verdad? El versículo 2 nos dice, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Aquí el rey ya no podía aguantar más y tiene que decirle, bueno, ya dime de una vez cuál es esa petición que no me deja ni dormir, ¿no? Aquí vemos una ilustración para que nos hagamos una idea. Continúa el comentario diciendo, Asuero invita a Esther por tercera vez para que haga conocer su pedido. No hay duda de que el rey ya debe sentir mucha curiosidad por saber de qué se trata, lógicamente. Y dice, mientras bebían vino. Esta frase significa que ya había pasado la mayor parte del festín, cuando el rey presentó otra vez la pregunta. Es decir, que parece ser que después de la comida pues venía el beber mucho vino, la embriaguez, por así decir, ¿no? Versículo 3 nos dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Qué petición más extraña, ¿verdad? Séame dada mi vida, dicen. Poco importaba al rey que fueran muertos miles de sus súbditos. Los intereses de estos no le preocupaban. Se había conformado con la acusación de Amán de que los judíos eran gente nefasta. Pero todo cambiaría si el decreto afectaba personalmente ¿a quién? A Esther, a su esposa, a la reina. El carácter de ella, su lealtad y afecto estaban muy por encima de toda sospecha. Además, él la quería. La reina manejó el asunto con tacto y habilidad e introdujo el tema de tal manera que hiciera un impacto personal en el mismo rey. La vida de ella estaba amenazada. Ella, la reina, estaba en peligro mortal. Pero vemos cómo, bueno, el Señor seguramente le pone ahí en la mente, ¿verdad?, la forma en que tiene que tratar el tema, para no ser tal vez muy agresiva, etcétera, y plantearle al rey pues un problema en el cual, bueno, hay un pueblo que parece que va a tener pues grandes problemas, ¿no? Y ella pues parece que en ese momento se incluye en ese pueblo. Versículo 4 dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos e incluso exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Es decir, ella está diciéndole al rey que hay un pueblo que gracias a un decreto va a ser exterminado en una fecha concreta, ese día 13 del 12º mes, y ella se incluye en ese pueblo. Dice, si para ser siervos hubiera sido ese decreto, yo me conformaría, ya estaban acostumbrados ellos. Entonces, bueno, dice, pero aquí el problema será en que
si este pueblo desaparece será un daño irreparable para el mismo rey y el imperio. Y dice el comentario, hemos sido vendidos. Dice, no es claro si Asuero en realidad había resuelto aceptar el soborno de Amán, aquellos 10.000 talentos, creo que eran, no sé, una gran cantidad de dinero que le ofrecía, que el rey rehusó. O si Esther habla más bien figuradamente. Bueno, ella supo, por Mardoqueo, supo que Amán quería dar pues, un pago al rey para que hiciera ese decreto de exterminio, ¿verdad? Para ser destruidos, dice. Esta es la primera de 3 expresiones sinónimas. Son una cita del decreto mismo que está en el capítulo 3 que leímos, el exterminio, ¿verdad?, de aquel pueblo. Dice ella, nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El texto hebreo es problemático y hay diferencia de opiniones en cuanto al verdadero significado de esta declaración. Quizá Esther quiso decir que el dinero que Amán había pagado no podría compensar al rey por la pérdida que sufriría con la muerte de sus súbditos judíos. O posiblemente la reina insinuó, nuestra aflicción no ha de ser comparada con la pérdida del rey. Con lo que quería decir que el cumplimiento del decreto traería una pérdida mayor al rey que aún a los mismos judíos, o que los sufrimientos de ellos importaban menos que cualquier peligro que pudieran amenazar al trono por causa de estos judíos. Lo que dañara a los judíos perjudicaría también al rey. Eso es lo que le venía a decir, la reina, ¿verdad? Podría ser de gran pérdida para el rey, puesto que el pueblo judío era un buen negociante, desde luego, de siempre, y eso reportaría al reino suculentos beneficios, es lógico. Cuanto más dinero recogieran en sus negocios, pues posiblemente más ganancia habría para el reino, ¿verdad? Eso podría ser una. Otra, por otro lado, y mucho más importante, eran el pueblo de Dios, y sin duda bendecidos por él. Entonces, ¿qué pasaba? Aquellos reinos donde ellos estuviesen también recibirían bendición si eran respetados y gozaban de libertad. Ya para mí esta es la razón más fundamental, ¿verdad? Por eso no es extrañar que Esther le dijera al rey que él sufriría mayor pérdida, porque las arcas del reino, en primer lugar, se verían afectadas y, en segundo, la bendición de Dios desaparecería del reino. Porque el reino tenía una relativa paz, ¿verdad? A pesar de los primeros años en los que hubo aquella confrontación con los griegos, que el rey perdió, pero luego, bueno, pudo conquistar esas tierras, ¿verdad? Pero si se levantaban contra los judíos, podía ser que esa bendición que tenían los judíos, que recíprocamente recibía el imperio, podía perderse. Y bueno, sabemos cómo ellos todos creían en sus dioses, ¿verdad? Pero el Dios de Israel era distinto. Tenían ellos una especie de tacto especial hacia ese Dios, sino que se lo digan a Nabucodonosor, etcétera, ¿verdad? Versículos 5 y 6, dice, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Nos imaginamos la cena? Tú has sido invitado a un festín, parece que todo va a ser gloria, honra, riallas, decíamos en castellano, ¿cómo sería eso? Sonrisas, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues sucede que te están acusando, te están señalando de que quieres exterminar al pueblo de la reina, al cual pertenece la reina. Bueno, ¿cómo cambia la situación, no? De estar en una alegría a pasar a ese reproche que, bueno, eso peligraba su vida ahí, Aquí vemos una ilustración, más o menos, que puedes sacar del internet, como sería, pues, ese señalar a Amán, ¿verdad? Enemigo y adversario, dice Esther, utiliza dos vocablos muy significativos en ese momento y cuyo orden, enemigo y adversario, establecen una degradación muy necesaria en ese instante. Claro, pierde todos los honores, ¿no? Primer ministro, mano derecha del rey, y de repente se revela como instigador para destruir al pueblo al cual pertenece la reina, ¿no? Claro, eso el rey no podía
no podía de ninguna forma consentirlo. Versículo 7 dice, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. No hay que ser muy listo, ¿no?, para ver que esta acusación lo tienes claro ante el rey, ¿verdad? Estaba resuelto para él el mal, dice el comentario. Amán comprendió por el proceder del rey que la predicción de sus sabios de que por cierto caería estaba a punto de cumplirse. Y dándose cuenta de la influencia de Ester sobre el rey, le imploró que intercediera por él. Ahora es él el que pide clemencia para que no le quiten su estimada vida, puesto que es quien es, un personaje importante en el reino, ¿verdad? Los judíos es igual, a esos los puedes quitar, pero a mí no, que yo soy quien soy, ¿verdad? Versículo 8 dice, después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete. Y fijémonos la escena. Dice, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Recordemos que no estaban sentados en sillas como ahora solemos hacer nosotros, sino que estaban pues inclinados, ¿verdad?, en un diván, hasta incluso en el suelo con cojines, etc. Pues claro, él había caído encima, por así decir, de la misma Ester. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Sentencia. Eso era sentencia. El rey ya corrió su imaginación y se imaginó que hasta quería abusar de la reina, ¿verdad? Dice aquí, el rey volvió, dice, cuando Asuero volvió al aposento, interpretó la postura de Amán como un ataque deliberado contra la reina, y su ira hizo que así se lo figurara. En ese enojo se lo figura de esta forma, ¿no? Cubrieron el rostro a Amán. Dice, una señal de que Amán debía morir. Escritores griegos y romanos atestiguan de esa costumbre. Parece ser que en aquel tiempo, cuando a alguien se le cubría el rostro, ya es llepat, ya estás listo, ya estás listo. Versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, y aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella, tajante. Así colgaron a Amán en la horca, que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Fijémonos, ¿verdad? Toda esa gloria que él quería pretender tener, y más con la aniquilación de los judíos, resulta que los judíos de momento aún están vivos y él pierde su vida. Es colgado en ese herramienta de tortura pues, que había elaborado él mismo para deshacerse de Mardoqueo. Y además dice 50 codos, eso serían como 20 y tantos metros de altura, ¿no? Para que lo viera toda la ciudad, ¿verdad? Como pisoteo a Mardoqueo y a los judíos, ¿verdad? Y mira por dónde acabó él allá. Nos dice el comentario, Arbona, que es el nombre de este dignatario. Dice, Arbona era quizá uno de los eunucos del rey enviados temprano ese mismo día para invitar a Amán al festín. Y si así fue, personalmente tuvo que haber visto la horca. Claro, fue a su casa a buscarle, ¿no? Pues vería la horca allí preparada, ¿no? Una horca tan alta, pues se vería, ¿no? Había hablado bien por el rey, dice, una referencia a la forma en que Mardoqueo descubrió la conspiración contra el rey, allá en el capítulo 2, ¿verdad? En casa de Amán, dice, declaración que destaca la crueldad de Amán. No podría haberse encontrado un medio más adecuado para ejecutar al miserable Amán. Su castigo correspondía perfectamente al crimen que él quería cometer. Ahora bien, vemos que ellos pasaron una experiencia amarga. La experiencia aún estaba ahí. No había en principio una solución. Sí que el que había levantado todo ese decreto, había hecho levantar el decreto, ya se le había quitado la vida. Pero recordemos, los decretos que se hacían allá en el reino de Persa no se podían rectificar. Se tenían que llevar a cabo. Es decir,
que en teoría el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía que morir. No se podía revocar ese edicto. Pero fijémonos, y aquí utilizaremos otros pasajes de la Biblia concernientes al pueblo de Dios, ¿verdad? Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y realmente esto es lo que empezó a hacer el Señor con aquel pueblo, ¿verdad? Otro que se encuentra en Deuteronomio 31:6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas mismas palabras luego fueron repetidas a Josué, que creo que estas iban dirigidas a él también. No te dejará ni te desamparará. Y realmente ellos pues confiaban, por eso dijo Mardoqueo, que se lo dice a Esther, que quién sabe si para esta hora has llegado al reino, pero si tú no haces nada, el Señor de alguna forma intervendrá, de alguna forma vendrá al favor, y tú no serás beneficiada. Recordemos, es decir, ellos tenían una confianza en ese Dios, conocían la Escritura perfectamente. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Otra promesa, y una promesa que aún está vigente. Si recordamos los escritos de Ellen White acerca de la tribulación final, nos dice que aquellas espadas que sean levantadas contra el pueblo de Dios se convertirán en paja y no podrán dañarnos. Claro, todo eso sucederá cuando haya terminado el tiempo de gracia, no antes, no antes. Pero el Señor luego protegerá a esos 144.000. Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Por eso Mardoqueo tenía esa confianza, ¿verdad?, que Dios actuaría de alguna forma a favor de su pueblo. Y Proverbios 17, 13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es decir, aquel que es malo, la acaba pagando, la acabará pagando. Si no ahora, en un futuro. Por eso que sabemos cómo el Señor, que dice: mía es la venganza, yo juzgaré, ¿verdad? Y llegará un día en el cual el Señor preparará ese horno de fuego, ¿verdad?, ese lago de fuego y azufre, en el cual los malvados serán echados, para nunca más volver a levantarse. Resucitarán una vez, después del milenio, ¿verdad?, pero nunca más aparecerán. Ahora bien, vamos a ver aquí algunos casos en que Dios vuelve el mal en bien. Y vamos a ver algunos personajes en la Biblia que sucede esto. El Señor vuelve el mal para bien. Por ejemplo, Balaam. Bueno, hemos oído hablar de Balaam, ¿verdad? Balaam el codicioso. Según esta historia se encuentra en Números 22, capítulos 22 al 24. El rey moabita Balac, asustado por lo que Israel hizo a los amorreos, pensó en llamar a Balaam para que maldijera a Israel. Claro, vea todo aquel pueblo inmenso, acampado, toda aquella planicie, en ese orden, ¿verdad? Y él sabe que estuvieron destruyendo a los amorreos, a ese Og, etcétera, del cual se está hablando ahora, ¿verdad?, en las conferencias de Og y Magog. Pues él tuvo temor. Entonces, ¿qué se le ocurre? Hay un profeta por ahí, voy a buscarle pues para que venga y me maldiga a este pueblo para que no puedan conmigo, ¿verdad? Balaam recibe a los emisarios que envía al rey y los aloja. Yo escribo aquí: tremendo error. Porque él, si era profeta de Dios, sabía que venían esos hombres. Pues recházalos. No, iros. Pero no, él los aloja. ¿Por qué? Bueno, hablaré con el Señor a ver qué me dice, si voy con vosotros o no voy. ¿Pero por qué? Porque le ofrecían unas ganancias, ¿verdad? Y él, bueno, era codicioso. Dios le dice que no vaya con ellos a maldecir a Israel.
Por segunda vez vuelve el rey a enviar nuevos mensajeros, príncipes más honorables. Y entonces Balaam los recibe, les dice, quedaros aquí, consultaré al Señor y a ver el Señor qué dice. Otro error tremendo también, ¿no? Él sabía que no los tenía que recibir. Entonces que el Señor le habla, le dice, bueno, ves con ellos, pero cuidado con lo que vas a decir, ves con ellos. Y entonces es ese episodio en el cual él monta en su asna, ¿verdad? Esa asna que hacía tiempo que estaba con él, y el asna ve en ese camino que había un muro aquí, un muro allá, no podía apartarse, ve un ángel con una espada desenvainada. ¿Y qué hace el asna? Pues ahí apretando la pierna del profeta contra el muro, y el profeta baja y venga dándole palos al asna, y el asna habla. Y el asna tiene que hablar. El Señor permite que ese animal hable. ¿Por qué me golpeas? Oh, porque no me obedeces. Y empieza ahí una conversación con el animal, sin darse cuenta, bueno, ¿qué le pasó a Eva, no? Eva entró en conversación con una serpiente, que en teoría no hablaban, ¿no? No hablaban los animales, solo hablaba el ser humano, ¿verdad? Y claro, las conversaciones a veces llevan a problemas, ¿no? Y bueno, él conversó con el asna, le dice, ¿cuánto tiempo hace que cabalgas sobre mí? ¿Te he hecho esto alguna vez? No, pero si tuviera una espada no te mataría, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? El Señor abre los ojos del profeta y ve al ángel y se da cuenta, caray, ha sido más inteligente ella que yo, ¿no? Porque si hubiera seguido, el ángel le dice, ¿hubiese seguido el camino? Yo al asna lo hubiese dejado viva, pero a ti te quito la vida. Digamos que el asna le salvó la vida a ese profeta codicioso. Llega entonces hasta el rey Balac y por 3 veces bendice al pueblo en contra del deseo del rey. El rey le dice, prepara esos 7 altares, ¿verdad?, para ofrecer esos holocaustos, etc. Pero no hay forma. El Señor siempre le dice que bendiga, nunca que maldiga. Y claro, Balaam entonces se molesta, oye, te he hecho venir, te voy a dar grandes honores para que me maldigas a este pueblo y encima me lo bendices, pues vaya. Entonces tuvo que volverse a su casa, pero he aquí que en Números 31, 8 y 16, y luego en Josué también nos habla de ello, Balaam fue muerto por Israel por querer hacer caer al pueblo cuando destruyeron a los madianitas. ¿Por qué? Josué 13, 22 dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Dices, caramba, ¿por qué? ¿No era profeta de Dios? ¿Por qué tienen que matar? Cuando destruyen a todos aquellos reyes, ¿verdad? También destruyen a Balaam. Y fijémonos qué dice el comentario. El adivino, es decir, que él era profeta, pero dejó de serlo en algún momento dado. Y entonces pasaron a llamarle el adivino. Recordemos que a los profetas en aquella época se les llamaba videntes. La experiencia de Saúl, ¿dónde está el vidente? ¿Verdad? En tal lugar lo encontrarás. Y era Samuel, ¿no?, el vidente. Bien, pues dice el pasaje este del comentario, dice, en un tiempo Balaam fue profeta de Dios, pero se vendió a cambio de recompensas y honores, y degradó su posición como profeta hasta llegar a ser conocido como adivino. Cuando volvió a su casa luego de haber fracasado en su intento de maldecir el campamento de los israelitas, Balaam decidió usar otros medios de obtener la recompensa ofrecida por Balac. ¿Y qué medios fueron? Dice, regresó a la tierra de Moab y persuadió a los moabitas para que indujeran a los hijos de Israel a caer en la idolatría y en la inmoralidad. Ese plan prosperó. Por haberse opuesto así al pueblo de Dios, Balaam compartió la suerte de los enemigos de Dios en la destrucción que sobrevino a los madianitas. Recordemos aquella escena en la cual un sacerdote incluso tiene que tomar, no recuerdo cómo se llamaba ahora, Finés, exacto, tiene que tomar la lanza, ir a uno de los príncipes de Israel que había tomado una madianita, la llevó a la tienda y allí los enclavó a los dos, como ansiedad por el Señor, ¿verdad? Viendo que todo eso que se hacía, pues bueno, todo eso que se hizo fue instigado por Balaam, el profeta de Dios. ¿Cómo terminó? Se le quitó la vida.
Otro ejemplo, Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Qué pasó con Job? Dice que un día vienen los hijos de Dios a ver al Señor, ¿verdad? Y entre ellos viene ¿quién? Satanás. Entonces tenía el privilegio aún de acceder al cielo, cosa que ya no tiene. Y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno justo como él, ¿verdad? Sí, sí, pero tú tocas sus bienes y verás cómo te va a maldecir, ¿verdad? Y entonces, ¿Satanás qué hace? Hace que lo pierda todo, con aquellas ventiscas y aquellos guerreros que destruyen los siervos, se llevan el ganado, incluso aquel viento tremendo que hace que la casa caiga encima de los 10 hijos que estaban celebrando un banquete y todos mueren. Es decir, que lo pierde todo. Un hombre poderoso, un hombre rico, lo pierde todo, ¿verdad? Por el mismo Satanás. No fue Dios quien lo hizo, el Señor permitió, pero fue Satanás quien hizo eso. Satanás, no estando contento con eso, viendo que él se mantiene fiel, dice, sí, sí, toca su piel y verás cómo luego sí te va a maldecir. Y el Señor le dice, bueno, él está en tu mano, pero presérvale la vida. ¿Y qué pasa? Pues le envía una enfermedad tremenda, una especie de sarna, desde la cabeza hasta los pies, y el hombre, bueno, pues ahí sufriendo de dolor, con todas esas llagas tremendas, ¿verdad? Y encima tiene que aguantar a aquellos 3 amiguetes, que están 7 días ahí ante él, ¿verdad? 7 días calladitos, y al séptimo empiezan a hablar, ¿verdad? Pero en vez de, no sé, ¿cómo se dice esto? En vez de tener, pues, consideración hacia él porque está sufriendo, pues, ¿qué le dicen? No, eres un gran pecador, esto te viene porque eres muy malo, no atiendes a las viudas, ni al pobre, ni tal, ni cual, eres tremendo. ¿Qué conciencia tenían en aquel tiempo, no? Las personas. Bueno, eso ocurre hoy, aún hoy, eso aún ocurre hoy, Tú estás en la iglesia y las cosas parece que tienes problemas, no te marchan bien. Uy, tú es que eres un gran pecador, Tú, bueno, a ti teníamos que borrarte, y teníamos que echarte ya de la iglesia, Bueno, porque se mide la bendición con lo bien que le va a uno, ¿no? Y a lo mejor a veces lo bien que le va a uno, le va bien pues porque a lo mejor ha logrado esa bienaventuranza como indignamente, ¿no? Y a veces pues, pero eso no se mira, solo se mira, vas mal, uy, es que eres malo, eres malo. Mira, yo recuerdo en una ocasión, creo que lo hemos explicado alguna vez, Víctor y yo nos pusimos a colportar, eso hace años, éramos muy jovencitos, yo tenía un pelo que, uf, Y bueno, me acuerdo que vino un hijo del pastor que teníamos en la iglesia a enseñarnos, ¿no?, cómo iba esto del comportaje. Y el hombre se quedó con nosotros una semana y estuvo, pues bueno, a diario, 8 horas diarias, saliendo, presentando los libros, que todos eran libros de salud, etc. Pues bueno, y así el lunes, el martes, hasta el viernes, no vendió nada, cero. Y según su padre, él era el número 1 en ventas en España, en la Unión Española, en la editorial, no vendió nada. Resultado, vosotros sois satánicos. Fue el resultado que se obtuvo de allí. Vosotros es que estáis con el diablo, porque mi hijo es número 1 de venta, y si no ha vendido es que estáis con el diablo. Caramba, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Ya nos quedamos nosotros, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, intentábamos ser fieles, pero bueno, a ver si será verdad. ¿Qué pasó? A los pocos días viene otro ministerial para acabarnos de enseñar cómo a comportar, ¿no? Era un hermano de Tarragona, no, de Lérida. Y bueno, aquel hombre estuvo con nosotros una semana. Va a una escuela, salen, no sé, 14, 15 maestros, presenta, casi todos compran. Sale de allí, se va a otra, casi todos compran. Va a otro lugar, casi todos. Total, vendió 375.000 pesetas de la época. 375.000 pesetas. Claro, luego el pastor, la cabeza agacha. No le dijimos nada, pero solo viendo el resultado, pues se dio cuenta que había metido la pata hasta más arriba de la ingle, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Es que nosotros éramos satánicos antes y ahora no? ¿O qué pasa? Bueno, pues que no en todas partes el mismo sistema fluye igual y va igual. ¿Qué pasaba?
Cataluña en aquel momento era muy catalanista. Y aquí, si no hablabas catalán, olvídate, ¿eh? No te, vamos, ni te abren la puerta, ¿eh? Y claro, aquel hombre era castellano, hablaba en castellano, nadie lo atendía, nadie quería saber nada de él. Este hombre era catalán, hablaba catalán, y además el hombre conocía los libros, y además la naturopatía, etc. Vendió lo que quiso, y porque paró, si no vende más. Pero me vengo a referir que si las cosas van mal, es que eres el diablo. Y si las cosas van bien, no es que Dios te bendice, ¿no? Bueno, esa es la costumbre que hay en la iglesia aún hoy, ¿eh? Aún hoy, ¿eh? Bueno, acabamos aquí porque éramos satánicos, ¿no? Por eso acabamos borrados de la iglesia, ¿no? Por ser satánicos, ¿eh? Sus amigos dice que le afrentaron haciéndole ver que era un gran pecador. Él afirmaba su condición de justo y fiel ante el Señor, ¿verdad? Finalmente, ¿qué ocurre? Él es sanado, restituido por Dios, vuelve a enriquecerlo y a darle esos 10 hijos que había perdido otra vez, ¿eh? Y ora incluso por sus amigos que estaban errados, con esa creencia de que si las cosas te van mal, es que eres malo, ¿eh? Y no es así realmente, ¿eh? Ese es un error que, bueno, está ahí escrito desde hace, bueno, ese libro lo escribió Moisés, fue el primer libro que dicen que escribió Moisés. ¿Hace cuánto? 1500, 1600 años, ¿eh? Hoy aún se cree así. Es triste, pero hoy aún se cree así, ¿eh? Muy bien, otro personaje, Moisés, hemos hablado en la escuela sabática de él un poco, ¿verdad? Soporta al pueblo rebelde 40 años, ¿eh? Que casi lo apedrean incluso. Le dice al Señor, es que casi me van a apedrear ya, ¿verdad? Pero Dios le dio paciencia y oró por ellos y pidió al Señor que le borrara a él del libro de la vida, pero que los mantuviese a ellos, que los salvara a ellos. Fijémonos hasta dónde llega, ¿eh? Moisés. Llega un momento en que él muere, dice que el mismo Cristo lo entierra, ¿verdad? Pero el mismo Cristo, según nos dice Judas, lo levanta, ¿verdad? Dice, Cristo lo resucitó y también lo llevó al cielo. Se le apareció luego junto a Elías en el monte de la transfiguración. Es decir, aquel que parece que todo le iba a ir mal, porque aquel pueblo rebelde le agotaba la paciencia, pues finalmente, ¿qué obtuvo? La salvación antes que ninguno de los demás, antes que ningún otro mortal, ¿eh? Y tiene ese privilegio de estar allá. Apareció a Cristo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Elías, otro que también creo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Se enfrentó al rey y a los Baales, él solo, 450 Baales, y el rey, adorador de ellos, ¿verdad? Sufrió persecución 3 años y medio, de ahí viene pues lo que se ha predicado en el ministerio, ¿verdad? Esa tribulación de 3 años y medio que vivirá el pueblo, ¿eh? El Señor por eso lo sostuvo y finalmente fue trasladado al cielo sin conocer la muerte. Aquello que parecía que me he quedado solo, ¿verdad? El Señor le dice, no, que hay 7000 aún que no han doblado la rodilla, ¿eh? Pues al final el Señor, como recompensa por su fidelidad, ¿qué hace con él? Lo traslada sin conocer la muerte, ¿eh? Solo él y Enoc, creo, nadie más. Sin conocer la muerte están en el cielo. No están en otro lugar, como decían algunas denominaciones. No, es que el Señor se lo llevó a otro lugar. No, ya por eso cuando le dijeron a Eliseo, vamos a mandar jóvenes para que le busquen, no vayáis. ¿Por qué? Eliseo sabía que no estaba en ningún lugar de la tierra, que había sido llevado al cielo. No vayáis, ¿eh? Y realmente fue así, no lo encontraron, ¿eh? Otro personaje, Pablo, fue perseguido, fue apedreado por los judíos, fue azotado, sufrió naufragios, tantas calamidades, ¿verdad?, por ser fiel a Dios, y finalmente, en su vejez, decapitado, allá en Roma, ¿eh? Pero, ¿qué dice la Escritura? Que aguarda la corona de la vida, la corona de justicia, ¿eh? Todo aquel mal que se volvió contra él llegando a vencer toda esa tentación, toda esa problemática, aguarda hoy en la tumba la corona de la vida, ¿eh? ¿Y Jesús? ¿Qué podemos decir de Jesús? ¿Qué podemos decir? Dejó su lugar en el cielo, se rebajó a vivir como hombre, pero no solo como hombre, sino como siervo, como sirviente, ¿verdad? Por eso esa cena, en la comunión, en la Santa Cena, en el cual toma aquel lebrillo, aquella toalla y lava los pies
de los discípulos. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, tú a mí nunca me lavarás. Soy yo que tengo que lavar. No, no, ahora no entiendes, pero lo entenderás después. Demostró esa servidumbre, ¿verdad? Esa humildad. Fue tentado por el diablo en persona, 3 veces, allá en el monte, ¿verdad? Y por sus agentes humanos, todos aquellos fariseos, escribas, que constantemente le mandaban gente, ¿verdad?, para hacerle caer con preguntas sediciosas, etcétera, ¿verdad? Fue perseguido 3 años y medio también, como Elías, y finalmente enjuiciado, torturado y crucificado. Un hombre que quería hacer el bien, y acaba así. Acaba así, pero resucitó. Regresó junto al Padre y volverá como Rey de Reyes para recoger los frutos de su labor, destruir al mal para siempre y darnos una vida eterna, perfecta, inmerecida junto a Él, aquí en la tierra que luego será purificada, recreada y sin rastro ya de mal. Es decir, aquí hemos visto una serie de personajes, el más destacado Jesús, sin duda alguna, porque gracias a Él hoy podemos ser salvos, si creemos en Él, si lo obedecemos, ¿verdad? Pero vemos cómo parece ser que todo el mal que se volcó sobre ellos, se volvió el Señor, lo vuelve para bien. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Tomaremos el ejemplo de ellos y viviremos obedientes a Dios a pesar de los obstáculos que el enemigo ponga en nuestra carrera? Recordemos, el pueblo de Israel iba a tener la suerte de la muerte, ejecución. Nosotros, y lo veremos en capítulos más adelante, vamos a tener también esa suerte de ser destinados a la destrucción. Algunos, el Señor permitirá que vayamos al descanso, como mártires aún. Otros, el Señor se los llevará siendo muy niños, o siendo ya ancianos. Pero habrá unos que quedarán vivos. Y cuando ese decreto de muerte vaya a ser echado adelante, vaya a ser ejecutado, es cuando se verá esa nube negra que irá avanzando, como la vio Elías, ¿verdad? Esa nube negra que va acercándose, se está volviendo blanca, majestuosa, y aparece Cristo, ¿verdad? Todo el cielo viniendo a buscarnos. Será algo espectacular, desde luego. Compartiremos con otros el mensaje de salvación y nos mantendremos fieles, pase lo que pase, para recibir como ellos la corona de la vida de manos de Jesús. O diremos, bueno, ya que va a venir todo ese problema, bueno, pues yo abandono el navío, ¿verdad? Pierdo la fe, lo dejo todo, me vuelvo a como estaba antes, que estaba muy bien, y que sufra otro. ¿Haremos eso? Todos esos son ejemplos para nosotros, y todos sufrieron para darnos ejemplo. Pero hay uno, del cual hemos hablado últimamente, Jesús, que lo hizo todo, lo pagó todo por nosotros. Quizá nos pedirá que entreguemos la vida, quizá nos pedirá eso, pero hasta eso debemos hacer por aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Porque aunque vayamos al descanso siendo fieles, nos levantará e iremos con Él. Y si no, pues perteneceremos a aquel grupo especial de 144.000, que como Elías y como Enoc pasarán a la eternidad sin conocer la muerte. Quiera el Señor que podamos ser de esos, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos lo que nos depara el Señor a cada uno de nosotros. Como tampoco sabían los judíos de ese tiempo de Esther cómo acabaría eso. Mardoqueo lo tenía seguro, el Señor algo hará, pero de los demás no se dice, de momento, no se dice nada. ¿Qué pasará con nosotros? Estamos solo a 9 años, si el Señor permite que vivamos hasta el final, que no sabemos. Que el enemigo no pueda vencernos, ya que el cielo ha puesto todo para nuestra victoria, y cuando Cristo vuelva, seamos parte de los frutos que vendrá a recoger. Que así sea. Amén. ¿Veis cómo hay lecciones que sacar de estas historias? Todo eso está escrito para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos, para que aprendamos. Y si el Señor estuvo con ellos, lógicamente aún lo estará con nosotros. No se ha apartado la mano de Dios.
para ayudar, para auxiliar, aún está ahí. Muy bien, pues que el Señor nos ayude. Y quisiera terminar pues haciendo un avance de lo que será el capítulo 7, perdón, el capítulo 8, ¿verdad? En el cual veremos cómo el rey ofrece a Esther la misma casa de Amán, de aquel que quería quitar la vida a los judíos, ¿verdad? Cómo Mardoqueo es elevado al puesto que tenía Amán, como primer ministro, qué bendición, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el pueblo judío? Bueno, pues se tiene que hacer un nuevo decreto, el rey, que les da el anillo, ¿verdad?, para que hagan un nuevo decreto en favor de los judíos, puesto que ese no se podía eliminar, se tenía que ejecutar, tenían que ser muertos. Pero entonces se hace un nuevo decreto que ya veremos en qué consiste. Y por último, bueno, no quiero olvidarme, puesto que tanto creo que aquí en casa de Víctor como personalmente he recibido llamadas de hermanos que me piden, por favor, anunciar los libros, porque hemos hecho aquí un gasto con las imprentas, tenemos aquí 500, 1000 libros que hay que sacar, y si no tenemos nadie que nos lo pida y se quedan. Anunciar los libros, por favor, para que tengamos pedidos y podamos sacarlo, de esta forma dar el mensaje, porque eso es de lo que se trata, ahí se encuentra el mensaje de Dios, tanto en la solución sobre la crisis mundial como en la arqueología de Ron Wyatt. Ahí encontramos el Evangelio, ¿verdad? Y cómo no, pues el último que escribimos, estudios bíblicos sobre la verdad presente, esos 38 estudios que hay. Y aquí pues tenéis las direcciones de todos los hermanos que han tomado esa diligencia de querer compartir libros con sus conciudadanos. Y tenemos países como Chile, México, Argentina, Perú, Brasil y Estados Unidos, California. ¿Sabéis? Esta semana recibí un llamado precisamente de la hermana de California que me decía que hay otra hermana en Arizona que también quiere ella ya repartir los libros. Dice, ya te llamará para quedar de acuerdo. Bueno, ya serán no 7, contando aquí España, sino que serán ya 8 con ella. Se trata de que la obra avance y de que las gentes puedan conocer. Esta semana he conversado con una chica de Chile que tan solo tiene 20 años. Yo le mandé los borradores, digamos, de estos 3 libros y he salido ya los 2 primeros en esta semana. He salido los 2 primeros. Y me dice, hermano, he descubierto cosas que no sabía y se lo agradezco y tal y cual, ¿no? Y bueno, y ya el deseo pues de querer compartir con otros, etc. Bueno, eso pues a uno le anima, ¿no? Y dice, bueno, por lo menos lo que está ahí escrito sirve para algo, ¿no? Sirve para algo. Yo estoy seguro que el Señor bendecirá esto, y no solo estos, sino sabemos como el ministerio también ha hecho el conflicto de los siglos, ¿verdad? Aquí está. Ah, bien, eso te lo dejo a ti, pues. Adelante. Bueno, estos libros ya los presentamos también, El conflicto de los siglos, en esta versión, digamos, que respeta la paginación de la edición Granate, que todos pues hemos visto, ¿no? La clásica, digamos, que todos Exacto. habéis tenido en la Iglesia Adventista, que conserva pues el número de páginas en el mismo orden y todo igual. Este libro pues sale por unos 4 euros, pues para quien esté interesado. Es una versión, digamos, asequible para dar el Evangelio. Y luego tenemos también este otro libro, que es un libro pues anterior, también El conflicto de los siglos, en una versión que había antes, de los años 30, supongo que sería, más antigua, ¿no? Escrita en un castellano pues más de esa época, pero con unas expresiones pues muy interesantes y sobre todo Ilustraciones también. exactamente, las ilustraciones que podemos encontrar en el libro, que son también pues muy enriquecedoras, ¿no? A la hora de leerlo. En fin, este ya es más pues para que cada uno, quien quiera tenerlo y tenerlo en casa, pues que lo pueda adquirir. Todavía no lo hemos impreso, pero hemos hecho una lista para quien quiera pues esté interesado en tenerlo, pues que se apunte, que lo diga, y haremos el pedido según las personas que seamos, ¿no? Podrá salir el precio pues aproximadamente pues unos 30 euros, quizá 35, dependiendo pues de los que seamos que queramos tener este libro. En principio la idea es imprimirlo la semana que viene. O sea, Sí, vale. O sea, la semana que viene pues ya la idea sería ya hacer el encargo y imprimirlo, o sea que quien esté interesado pues que lo diga esta semana, sea ser posible, para que pueda incluirse en la lista. Nada más. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues ya veis que hay material en el ministerio, ¿verdad?, para poder compartir el Evangelio con los demás, ¿eh? Incluso con los hermanos de la fe que están en las iglesias, ¿eh? Porque los conceptos que se están presentando en el ministerio, bueno, son únicos. No se predica en las iglesias, no se predica. Es lo que me decía esta chica. Aquí he visto cosas que en la iglesia, ella es adventista desde hace un tiempo, dice, en la iglesia no se habla de esto, ni de Ron Wyatt, ni según qué cosas que ha encontrado en los libros, ¿no? Yo, claro, digo, es que esto no lo encontrarás, esto viene de Tarsis, esto es un mensaje especial que el Señor tiene preparado para el último tiempo, ¿eh? Y bueno, por lo tanto, tenemos material para trabajar, ¿eh? Aparte de esto, ahí sabemos que hay folletos, etcétera, y está el boca a boca, ¿no? Poder hablar con los contactos que tenemos. Bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Esta mañana lo estábamos hablando, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos nosotros ante los demás, ¿no? Para darles un buen ejemplo, un buen testimonio, ¿eh? Pues bueno, es de lo que se trata, ¿eh? Y sin duda alguna, el Señor tocará el corazón de aquellas almas sinceras para que se conviertan. Muchos sabemos que no lo harán, se reirán, se burlarán, ¿eh? Nos difamarán incluso, pero sabemos como de entre todos habrá alguna alma sincera que esa alma se entregará al Señor. Y esa es la que hay que buscar, por medio del conflicto, de los libros, de los folletos, del contacto verbal, que el Señor nos ayude a ello. Vamos pues a terminar, que tengáis todos un feliz resto de sábado, y vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos llamaste a este ministerio. No solo ya allá a la Iglesia Adventista, que durante un tiempo iba bien, sino que luego, Señor, tú formaste este nuevo ministerio en el cual se encuentra el mensaje final para este mundo. Señor, te agradecemos por hacer que podamos ser partícipes de él y te rogamos que nos ayudes a ser aptos y que nos ayudes, Señor, para que veamos la responsabilidad que tenemos, cómo tenemos que compartir esto, sabiendo que en el libro de Esther está escrito cómo será el final de esta historia y que al final pues podemos padecer grandes cosas, pero Señor, que lo hagamos en tu nombre, no por ir en contra tuyo, por ser ladrones o malas personas, sino por predicar el Evangelio, para que otros puedan, Señor, conocerte. Señor, sabemos que vas a bendecir todo este material, vas a bendecir todas estas personas que lo van a recibir, para que, Señor, vean esas verdades que en sus iglesias no les cuentan. Y así sean muchos, Señor, los que se añadan a este ministerio, a tu pueblo. Señor, que tu paz quede con nosotros, que guardemos tu día, Santo Sábado, como es debido, y que nos perdones, Señor, si en algún momento, tal como hemos visto que en los personajes bíblicos sucedía, que tenían también sus caídas, nosotros, como no, también las tendremos. Pero te rogamos que tú nos perdones y nos ayudes, Señor, a levantarnos y a ir poco a poco purificándonos, santificándonos, para poder estar en tu presencia. Que tu paz quede con nosotros, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.